En los primeros años del reinado de David, cuando gobernaba desde Hebrón antes de conquistar Jerusalén, nació Absalón, su tercer hijo. Fue un niño bendecido desde su nacimiento con una belleza extraordinaria que no pasaba desapercibida. Las Escrituras nos dicen en 2 Samuel 14, 25, 26, «No había en todo Israel ningún hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había defecto en él. Cuando se cortaba el pelo, lo que hacía al final de cada año, pues le pesaba demasiado, el cabello de su cabeza pesaba 200 siclos según el peso real. Imaginen esto, su cabello pesaba alrededor de 2 kilos cuando lo cortaba una vez al año. Absalón gozaba de una posición privilegiada en la corte real. No era el primogénito, pero su presencia imponente y su carisma natural lo hacían destacar entre los hijos del rey. La gente lo admiraba y él lo sabía. Creció rodeado de lujos, atención y privilegios, como correspondía a un príncipe de Israel. Entre sus hermanos y hermanas tenía un vínculo especial con Tamar, su hermana de sangre, ambos hijos de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Tamar era conocida por su belleza, similar a la de su hermano. Por otro lado estaba Amnón, el primogénito de David, hijo de Ahinoam, quien como heredero al trono gozaba de una posición superior a la de Absalón. Esta compleja red familiar dentro del palacio, con hijos de diferentes madres, pero un mismo padre poderoso, sería el escenario donde comenzaría a gestarse una tragedia que marcaría la historia de Israel. Todo cambió para Absalón cuando su medio hermano Amnón puso sus ojos en Tamar. No era un amor sano ni honorable, sino una obsesión enfermiza que lo consumía día y noche. Las Escrituras describen que Amnón estaba tan apasionado por ella que enfermaba por su hermana Tamar, pues siendo virgen le parecía difícil hacerle cosa alguna. Pero Amnón no se detuvo ante este obstáculo. Con la ayuda de su primo Jonadab, un hombre astuto, ideó un plan perverso. Fingió estar enfermo y cuando el rey David fue a visitarlo, le pidió: «Te ruego que venga mi hermana Tamar y prepare delante de mí alguna comida para que coma de su mano». Era una trampa cruel, disfrazada de inocente petición de un enfermo. David, sin sospechar las verdaderas intenciones de su hijo mayor, envió a Tamar a la casa de Amnón. Ella, obediente a su padre y preocupada por su hermano, fue y preparó los alimentos en presencia de Amnón. Cuando todos los sirvientes salieron por orden del príncipe y quedaron solos, Amnón reveló sus verdaderas intenciones. A pesar de las súplicas desesperadas de Tamar, quien le dijo: «No, hermano mío, no me fuerces porque no se debe hacer así en Israel. No cometas tal infamia». Amnón, cegado por su deseo, no escuchó razones. Con más fuerza que ella, la forzó y la violentó, cometiendo un acto abominable contra su propia hermana. Lo que siguió fue aún más cruel. Después de abusar de ella, el amor enfermizo de Amnón se transformó en odio. Las Escrituras dicen que la aborreció con un aborrecimiento muy grande, tanto que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. La echó de su casa, añadiendo humillación pública a su dolor. Tamar, destrozada, rasgó su ropa, puso ceniza sobre su cabeza y se fue clamando por las calles. Desde ese día Tamar, una vez llena de vida y belleza, quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Su vida y su futuro quedaron destruidos por la violencia de quien debía protegerla. Y mientras Tamar sufría en silencio, el palacio real se sumió en una tensión insoportable. Lo más doloroso para Absalón fue ver la respuesta de su padre ante esta tragedia. La Biblia nos dice que el rey David, luego que oyó todo esto, se enojó mucho. Sin embargo, no hizo nada para castigar a Amnón. No hubo justicia para Tamar. Quizás porque Amnón era su primogénito, quizás por debilidad
o por sus propios pecados pasados con Betsabé, David guardó silencio. Este silencio y esta inacción marcarían profundamente el corazón de Absalón. El silencio de Absalón no significaba perdón ni olvido. Las Escrituras nos dicen que Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Era un silencio calculado, un odio que crecía día tras día mientras planeaba cómo vengar a su hermana. Durante 2 años completos, Absalón esperó pacientemente, alimentando su resentimiento, observando a Amnón vivir como si nada hubiera pasado, mientras Tamar permanecía desolada en su casa. Cuando llegó el momento de la esquila de ovejas en sus propiedades en Baal-Hazor, cerca de Efraín, Absalón vio su oportunidad. La esquila era tiempo de celebración y banquetes, una ocasión perfecta para reunir a toda la familia sin levantar sospechas. Con astucia, Absalón invitó al rey David y a todos sus hermanos. Tu siervo tiene esquiladores. Ruego que el rey y sus siervos vengan a casa de tu siervo. David, desconfiado, o quizás por no querer imponer su presencia, declinó la invitación. No, hijo mío, no vamos a ir todos para no ser una carga para ti. Pero Absalón insistió, y ante la negativa del rey hizo la petición crucial. Si no quieres venir, te ruego que al menos venga con nosotros mi hermano Amnón. El rey preguntó con sospecha, ¿para qué ha de ir contigo? Sin embargo, ante la insistencia de Absalón, David cedió y permitió que Amnón y todos los hijos del rey acompañaran a Absalón. Era exactamente lo que Absalón había planeado. Antes del banquete, Absalón dio instrucciones precisas a sus sirvientes. Observen, y cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y yo les diga, herid a Amnón, entonces mátenlo. No teman, pues yo se los he ordenado. Esfuércense y sean valientes. Sus sirvientes, leales a él, esperaron el momento indicado. Durante el banquete, mientras todos comían y bebían, Amnón bebió hasta que su corazón se alegró con el vino, perdiendo la cautela. Fue entonces cuando Absalón dio la señal. Sus sirvientes se abalanzaron sobre Amnón y lo mataron, cumpliendo la venganza largamente planeada. El festejo se transformó en caos y horror. Todos los hijos del rey se levantaron, montaron sus mulas y huyeron, temiendo por sus propias vidas. La venganza de Absalón estaba consumada. Había hecho justicia por su propia mano ante la inacción de su padre. Pero este acto de sangre marcaría un punto de no retorno en su vida y en la historia de la casa de David. Tan pronto como se consumó su venganza, Absalón no esperó a enfrentar las consecuencias. Sabía que había matado al heredero al trono, al primogénito del rey, y que ni siquiera el amor de un padre podría pasar por alto semejante acto. Sin perder tiempo, huyó a Gesur, el reino de su abuelo materno Talmai. Allí estaría a salvo, protegido por lazos familiares y fuera del alcance de la justicia de Israel. Mientras tanto, en Jerusalén, las noticias llegaron distorsionadas y exageradas a oídos de David. Los rumores iniciales decían, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, imaginen el horror y el dolor que atravesaron el corazón del rey al escuchar que todos sus hijos habían sido asesinados. David se levantó, rasgó sus vestidos y se tiró en tierra, mientras todos sus siervos permanecían con sus vestidos rasgados en señal de luto profundo. Fue Jonadab, sobrino de David, y el mismo que había aconsejado a Amnón en su plan contra Tamar, quien aclaró la situación. No crea mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha muerto, porque por mandato de Absalón esto estaba determinado desde el día en que Amnón forzó a su hermana Tamar. Sus palabras confirmaron lo que quizás David ya sospechaba, que esta tragedia tenía sus raíces en la injusticia sufrida por Tamar. Poco después, el vigía confirmó que los otros hijos del rey se acercaban a Jerusalén.
desmintiendo los rumores de una matanza masiva. Cuando llegaron, tanto ellos como David rompieron en llanto lamentando la muerte de Amnón. Era un llanto por el hijo y hermano perdido, pero también por la familia que se desmoronaba. Durante 3 años completos, Absalón permaneció exiliado en Gesur. 3 años en los que el corazón de David transitó del enojo inicial a la añoranza por su hijo ausente. La Biblia nos dice que el rey David deseaba ver a Absalón, porque ya se había consolado por la muerte de Amnón. A pesar del crimen cometido, el amor paternal comenzaba a imponerse sobre el deber real de hacer justicia. Esta tensión entre el amor y la justicia, entre el padre y el rey, sería una constante en la relación de David con Absalón. Y mientras el tiempo pasaba en el exilio, tanto padre como hijo vivían su propio sufrimiento, separados por la distancia y por un acto de violencia que había dividido para siempre a la familia real. Con el paso del tiempo, el corazón del rey, David comenzó a inclinarse hacia la reconciliación. Joab, general del ejército y sobrino de David, percibió esta añoranza y decidió intervenir para facilitar el regreso de Absalón. Conocía bien a su tío y sabía que necesitaba un pequeño empujón para actuar según los deseos de su corazón. Con astucia, Joab buscó a una mujer sabia de Tecoa y la envió ante el rey con una historia conmovedora. La mujer, fingiendo estar de luto, contó al rey que tenía 2 hijos y que uno había matado al otro en una pelea. Ahora, dijo, toda la familia exigía la muerte del hijo sobreviviente, lo que la dejaría sin descendencia. Suplicó al rey que interviniera para proteger a su único hijo restante. David, conmovido, prometió protección para el hijo de la mujer. Fue entonces cuando ella reveló su verdadero propósito. ¿Por qué, pues, has pensado cosa semejante contra el pueblo de Minon, de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Con sabiduría, la mujer comparó la situación de su supuesto hijo con la de Absalón, recordando a David que todos debemos morir, pero que Dios busca la manera de que el desterrado no quede alejado de él. Sus palabras tocaron profundamente a David, quien inmediatamente sospechó la mano de Joab detrás de esta intervención. La mujer lo confirmó y David, convencido, llamó a Joab y le dio permiso para traer de vuelta a Absalón. Ve y haz volver al joven Absalón. Joab viajó a Gesur y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén después de 3 años de exilio. Sin embargo, el regreso venía con una condición impuesta por David: vaya a su casa, pero no vea mi rostro. Era un regreso a medias, un perdón incompleto. Absalón podía volver a Jerusalén, pero no podía presentarse ante el rey, su padre. Para un hombre como Absalón, acostumbrado a la admiración y el reconocimiento, esta situación era humillante. Había vuelto, pero seguía siendo un rechazado en su propia casa. Durante 2 años completos vivió en Jerusalén sin poder ver el rostro de su padre. Estaba físicamente presente en la ciudad, pero seguía siendo un exiliado en el corazón del rey. Este retorno a medias plantó nuevas semillas de amargura en el corazón de Absalón. Cada día que pasaba sin la plena reconciliación con su padre profundizaba su resentimiento. La estrategia de Joab había conseguido traerlo de vuelta, pero el plan estaba incompleto. La verdadera reconciliación entre padre e hijo aún parecía un objetivo lejano. Después de 2 años viviendo en Jerusalén sin poder ver a su padre, la paciencia de Absalón se agotó. Intentó comunicarse con Joab, quien había sido instrumental en su regreso, enviándole mensajeros para que intercediera nuevamente ante el rey. Pero Joab, quizás temiendo complicar más la situación o enfrentarse al rey, ignoró sus llamados. La frustración de Absalón alcanzó un punto crítico y decidió tomar medidas drásticas.
Ordenó a sus siervos: «Miren, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Vayan y préndanle fuego». Sus siervos obedecieron e incendiaron el campo. Esta acción extrema consiguió la atención de Joab, quien acudió furioso a casa de Absalón. «¿Por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo?», reclamó Joab. Absalón le respondió con franqueza: «Te he mandado a decir que vengas acá, para enviarte al rey a decirle: ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera a estar aún allá. Quiero ver el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que me mate». Sus palabras revelaban tanto su desesperación como su orgullo. Prefería la muerte a seguir viviendo en esta humillante situación de exilio dentro de su propia ciudad. Conmovido por la determinación de Absalón, Joab intercedió ante David. Esta vez, el rey accedió a recibir a su hijo. Cuando Absalón llegó a la presencia real, se postró rostro en tierra. Era un gesto de sumisión y respeto, pero también una súplica silenciosa de perdón y aceptación. David respondió con un gesto que parecía cerrar la brecha entre ellos. Besó a su hijo. Era el símbolo tradicional de reconciliación, el sello del perdón formal. Para cualquier observador externo, la relación entre padre e hijo parecía restaurada. El príncipe había vuelto a la gracia del rey. Sin embargo, bajo la superficie, las heridas seguían abiertas. El beso de David fue un acto público de perdón, pero no necesariamente significó la restauración de la confianza o el afecto profundo. Y para Absalón, el daño ya estaba hecho. Los años de exilio, seguidos por 2 años más de rechazo en Jerusalén, habían alimentado un resentimiento que no se desvanecería con un simple gesto. Esta reconciliación, aunque aparentemente completa en lo formal, era superficial en lo emocional. Las heridas no cicatrizadas y el resentimiento que continuaba creciendo en el corazón de Absalón serían el caldo de cultivo perfecto para la rebelión que estaba por venir. La semilla de la traición ya había sido plantada durante esos años, de distanciamiento y rechazo parcial. Solo necesitaba tiempo para germinar. Una vez reconciliado formalmente con su padre, aunque con heridas emocionales aún abiertas, Absalón comenzó a mover sus piezas en un juego de poder que cambiaría la historia de Israel. Su primer paso fue establecer una presencia majestuosa que captara la atención del pueblo. Para ello, se procuró una espectacular carroza, caballos dignos de un rey y 50 hombres que corrían delante de él, anunciando su llegada como si fuera la del mismísimo rey. Era una imagen calculada para impresionar al pueblo, para que vieran en él una alternativa real al envejecido David. Pero su estrategia iba más allá de la mera apariencia. Con disciplina sorprendente, Absalón comenzó a levantarse temprano cada mañana para situarse junto al camino de la puerta de la ciudad. Este era el lugar donde los israelitas acudían para presentar sus casos al rey, buscando justicia o resolución a sus disputas. Allí, Absalón interceptaba a quienes venían con problemas. «¿De qué ciudad eres?», preguntaba con interés aparentemente genuino. Y cuando le respondían, seguía con más preguntas sobre su caso, escuchando atentamente sus quejas y problemas. Después de oírlos, les decía con voz compasiva: «Mira, tus palabras son buenas y justas, pero no hay nadie designado por el rey para escucharte». Sus palabras sembraban la duda sobre la capacidad y el interés de David por el bienestar de su pueblo. Luego venía su promesa más seductora: «Quien me pusiera por juez en la tierra, para que todos los que tienen pleito o negocio vinieran a mí. Yo les haría justicia». Era una declaración que resonaba profundamente en quienes se sentían desatendidos o defraudados por el sistema judicial de David. Absalón no criticaba abiertamente a su padre, pero insinuaba que bajo su liderazgo las cosas serían diferentes, mejores,
Y para sellar su estrategia, añadía un gesto que capturaba los corazones. Cuando alguien se acercaba para inclinarse ante él, Absalón extendía la mano, lo detenía y lo besaba. Era un acto que rompía las barreras jerárquicas, que humanizaba al príncipe ante los ojos del pueblo. Mientras David permanecía distante en su palacio, Absalón se mostraba accesible, interesado, cercano. Las Escrituras resumen el efecto de esta estrategia con palabras poderosas. De esta manera, Absalón se ganaba el corazón de los hombres de Israel. No fue un proceso rápido ni impulsivo. Durante 4 años completos, Absalón trabajó pacientemente, construyendo su base de apoyo, cultivando lealtades, robando el corazón de quienes deberían haber sido fieles a su padre. Era una conspiración silenciosa, tejida con paciencia y astucia, que preparaba el terreno para el golpe de Estado que estaba por venir. Después de 4 años de preparación meticulosa, Absalón sintió que el momento había llegado para dar el paso definitivo. Con todo calculado, se presentó ante su padre con una solicitud aparentemente inocente. «Te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar un voto que hice a Jehová. Porque cuando estaba en Jesús de Siria, tu siervo hizo este voto: si Jehová me hace volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová». Era una petición que sonaba piadosa, un hijo deseando cumplir una promesa sagrada. David, sin sospechar las verdaderas intenciones, no solo dio su permiso, sino que también bendijo a su hijo: «Ve en paz». Con estas palabras, David abría involuntariamente la puerta a su propia caída. Absalón partió hacia Hebrón, la antigua capital donde David había comenzado su reinado y donde el mismo Absalón había nacido. No iba solo. Llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén, invitados que fueron sin saber nada de la conspiración, personas respetables cuya presencia daba legitimidad a lo que parecía ser un acto religioso. Al mismo tiempo, Absalón envió mensajeros por todas las tribus de Israel con instrucciones precisas. Tan pronto como oigan el sonido de la trompeta, dirán: «Absalón reina en Hebrón». Era la señal convenida para que sus partidarios, aquellos cuyos corazones había robado durante años, se levantaran simultáneamente en todo el país, proclamándolo rey. Entre sus apoyos más significativos estaba Ahitofel, consejero de confianza de David, conocido por su sabiduría extraordinaria. Las Escrituras decían que sus consejos eran como si un hombre consultara la palabra de Dios. Su decisión de unirse a Absalón fue un golpe devastador para David, tanto en lo estratégico como en lo emocional. Ahitofel, proveniente de Gilo, y fue llamado por Absalón mientras ofrecía sacrificios, y su presencia dio un peso enorme a la causa rebelde. La conspiración ganó fuerza rápidamente. Las Escrituras nos dicen que la conspiración se fortalecía y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Lo que había comenzado como murmuraciones de descontento se transformó en un movimiento político masivo. En poco tiempo, el mensaje llegó a David en Jerusalén. El corazón de los israelitas se había vuelto hacia Absalón. La revuelta estaba ahora declarada abiertamente. El hijo se había alzado contra el padre, el príncipe contra el rey, y lo que durante años fue una conspiración silenciosa ahora rugía como un león por todo Israel. El momento de la verdad había llegado para padre e hijo, para el rey y el reino. Cuando las noticias llegaron a David, fueron como un trueno en día despejado. El corazón de los hombres de Israel se ha ido tras Absalón. El golpe de Estado estaba en marcha y avanzaba con fuerza imparable. David, el guerrero experimentado que había enfrentado gigantes y ejércitos, tomó una decisión que sorprendió a muchos: huir de Jerusalén. «Levántense y huyamos, porque no podremos escapar de Absalón».
dense prisa en salir, no sea que apresurándose Él nos alcance y traiga el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada», dijo a sus siervos. Era una decisión pragmática. David sabía que enfrentar a Absalón en Jerusalén significaría una batalla dentro de la ciudad santa, un derramamiento de sangre entre las calles donde habitaba la presencia de Dios. Prefirió ceder temporalmente el terreno para proteger a su pueblo. La salida de Jerusalén fue una procesión dolorosa. El rey y toda su casa abandonaron la ciudad, dejando solo a 10 concubinas para cuidar del palacio. Todos sus siervos pasaron delante de él. Los cereteos, los peleteos y 600 geteos que lo habían seguido desde Gat marcharon junto a su rey en este momento de humillación. Entre ellos estaba Itai el geteo, un extranjero que había llegado recientemente a Jerusalén. David, en un gesto de nobleza, le ofreció quedarse con el nuevo rey. «¿Para qué vienes tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, pues eres extranjero y también desterrado de tu lugar». Pero Itai respondió con palabras que han resonado a través de los siglos: «Vive Jehová, y vive mi señor el rey, que donde mi señor el rey estuviere, ya sea para muerte o para vida, allí estará también tu siervo». Era lealtad en su forma más pura, brillando como oro en medio de la traición general. La procesión continuó hacia el arroyo de Cedrón y luego subió el monte de los olivos. David iba con la cabeza cubierta y los pies descalzos, señales de duelo profundo. Todos los que lo acompañaban también cubrieron sus cabezas y subían llorando. Era una escena conmovedora. El gran rey, el vencedor de Goliat, el compositor de salmos, ahora caminando descalzo, derrotado no por un enemigo extranjero, sino por su propio hijo. En el camino, David se enteró de que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Esta noticia lo sacudió profundamente y oró: «Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel». Sabía bien el peligro que representaba la sabiduría de su antiguo consejero puesta al servicio de Absalón. Cuando David llegó a la cumbre donde se adoraba a Dios, se encontró con Husai el arquita, quien venía con sus vestidos rasgados y tierra sobre su cabeza en señal de luto. David vio en él una oportunidad: «Si vienes conmigo, me serás carga. Pero si vuelves a la ciudad y dices a Absalón: seré tu siervo, oh rey, como he sido siervo de tu padre hasta ahora, así seré ahora tu siervo, entonces me anularás el consejo de Ahitofel». Era una estrategia audaz, enviar a su leal amigo como espía a la corte de su hijo rebelde. Mientras continuaba su camino, David enfrentó otra prueba. Siba, siervo de Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, a quien David había acogido por amor a su padre, se presentó con provisiones. Cuando David preguntó por Mefiboset, Siba respondió con una calumnia: «Se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre». David, sin verificar esta acusación, entregó a Siba todas las propiedades de Mefiboset, una decisión apresurada que luego lamentaría. El momento más amargo vino cuando pasaban por Baurim. Allí, un hombre llamado Simei, pariente de la casa de Saúl, comenzó a maldecir a David: «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová ha hecho caer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado». Arrojaba piedras y tierra mientras maldecía. Abisai, siempre impetuoso, pidió permiso para cortarle la cabeza, pero David lo detuvo. «Si mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, ¿cuánto más este benjamita? Dejadlo que maldiga, porque Jehová se lo ha dicho». En medio de su dolor, David encontraba espacio para la humildad y la reflexión.
Así, despojado de su gloria, maldecido y traicionado, el rey David dejó atrás Jerusalén, la ciudad que había conquistado y embellecido. Delante de él solo había incertidumbre, y detrás un hijo decidido a tomar su trono y quizás su vida. Mientras David huía hacia el desierto con sus leales, Absalón hacía su entrada triunfal en Jerusalén. La ciudad santa recibía ahora a un nuevo rey, al hijo que había desplazado al padre. Con él llegaba Ahitofel, el brillante consejero cuya sabiduría era temida por David. La rebelión había tomado control de la capital sin derramar una gota de sangre. Cuando Husai, el amigo leal de David, que se había infiltrado como espía, se presentó ante Absalón con las palabras: «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Absalón respondió con sospecha: «¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo?». La respuesta astuta de Husai despejó sus dudas. «No, sino que de aquel que elija Jehová, y este pueblo, y todos los hombres de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré». Con estas palabras, Husai se ganó un lugar en el círculo íntimo del nuevo régimen. Una vez establecido en el palacio, Absalón pidió consejo a Ahitofel sobre sus próximos pasos. El consejo que recibió fue tan sorprendente como perverso. «Llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Todo Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y se fortificarán las manos de todos los que están contigo». Este consejo tenía una lógica estratégica. Al tomar las concubinas de David, Absalón cometería un acto que haría imposible cualquier reconciliación futura. Sería una declaración pública de que la ruptura con su padre era completa e irreversible. Además, en la mentalidad de la época, tomar el harén real era equivalente a reclamar el trono. Era un acto político tanto como una transgresión moral. Absalón siguió este consejo. En el mismo terrado donde, años atrás, David había visto a Betsabé bañándose, el inicio de su gran pecado, se montó ahora una tienda. Allí, a la vista de todo Israel, Absalón se llegó a las concubinas de su padre. Este acto cumplía la profecía que el profeta Natán había pronunciado contra David años atrás, cuando le dijo: «Yo haré que de tu misma casa surja el mal. En contra ti, tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a plena luz del día». Una vez consolidada su posición en Jerusalén, Absalón buscó nuevamente el consejo de Ahitofel sobre cómo proceder militarmente contra David. Ahitofel propuso una estrategia audaz. «Déjame escoger ahora 12,000 hombres y me levantaré y perseguiré a David esta noche. Caeré sobre él mientras está cansado y desanimado. Lo haré huir y todo el pueblo que está con él huirá. Entonces mataré solamente al rey y traeré a todo el pueblo a ti». Era un plan letal en su sencillez, un ataque rápido y decisivo dirigido específicamente contra David, que evitaría una guerra civil prolongada. Absalón y todos los ancianos de Israel vieron que el consejo era bueno. Sin embargo, en un giro providencial, Absalón dijo: «Llamen también a Husai el arquita para que oigamos también lo que él tiene que decir». Esta decisión, aparentemente menor, cambiaría el curso de los acontecimientos. Cuando Husai llegó y escuchó el plan de Ahitofel, supo que debía contradecirlo para salvar a David. Con astucia, dijo: «El consejo que ha dado Ahitofel esta vez no es bueno». Procedió a pintar un escenario aterrador. David y sus hombres, descritos como valientes y con ánimos exasperados, como una osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros, escondidos en alguna cueva o lugar secreto. Un ataque
apresurado podría terminar en desastre, argumentó, especialmente porque David era un guerrero experimentado. En lugar de ello, Husai propuso un plan alternativo. Yo aconsejo que todo Israel se reúna contigo, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces lo atacaremos, en cualquier lugar donde se encuentre, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Ni él ni ninguno de los que están con él quedarán con vida. Este consejo apelaba a la vanidad de Absalón, presentándolo como el líder de un ejército masivo, marchando gloriosamente a la batalla. Pero en realidad, la estrategia de Husai buscaba ganar tiempo para David, permitiéndole reorganizarse y prepararse. Para fortuna de David, Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. La trampa estaba tendida, y Absalón había caído en ella. La demora que Husai había conseguido sería crucial para el desenlace de esta trágica historia. Tan pronto como logró convencer a Absalón, Husai envió un mensaje urgente a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así aconsejó a Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera les he aconsejado yo. Por tanto, envíen inmediatamente a avisar a David: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa sin falta, no sea que el rey y todo el pueblo que está con él sean destruidos. Los sacerdotes tenían a sus hijos, Jonatán y Ahimaas, esperando junto a la fuente de Roshel, fuera de la ciudad, para no levantar sospechas. Una criada les llevó el mensaje, y ellos partieron inmediatamente para alertar a David. Sin embargo, fueron vistos por un muchacho que informó a Absalón. Los mensajeros, perseguidos, encontraron refugio en la casa de un hombre en Bahurim, donde una mujer los escondió en un pozo, cubriendo la boca con una cubierta sobre la cual esparció granos. Cuando los siervos de Absalón llegaron preguntando por ellos, la mujer los despistó. Los mensajeros pudieron así continuar su camino y llegaron a David con el aviso crucial: levántense y crucen rápidamente las aguas, porque Ahitofel ha aconsejado así contra ustedes. David actuó de inmediato. Él y toda la gente que estaba con él se levantaron y cruzaron el Jordán antes del amanecer, sin que faltara ni uno que no pasara el río. Estaban ahora a salvo, al menos temporalmente, en tierra de Galaad. Mientras tanto, Ahitofel, viendo que su consejo no había sido seguido, comprendió que la causa de Absalón estaba perdida. Este brillante consejero, que había visto claramente el camino a la victoria, ahora veía con igual claridad el camino a la derrota. Con determinación fatídica, puso su casa en orden, se ahorcó y murió. Fue enterrado en el sepulcro de su padre, un final trágico para un hombre cuya inteligencia había sido comparada con la palabra misma de Dios. David llegó a Mahanaim, donde recibió apoyo de varios líderes locales: Sobi, hijo de Nahás; Maquir, hijo de Amiel, y Barzilai, el galaadita, trajeron camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, mantequilla, ovejas y queso de vaca para David y su pueblo. Porque dijeron: el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Este apoyo permitió a David reorganizar sus fuerzas y prepararse para la batalla inevitable. Cuando Absalón y su ejército, comandado por Amasa, primo de Joab, finalmente cruzaron el Jordán en persecución de David, encontraron no a un rey fugitivo y desorganizado, sino a un ejército preparado y dispuesto a defenderse. David dividió sus fuerzas en 3 grupos, bajo el mando de Joab, Abisai y Itai el Geteo. Él mismo quería ir a la batalla, pero su pueblo se lo impidió.
no saldrás, porque si nosotros huimos, no harán caso de nosotros, y aunque muera la mitad de nosotros, no harán caso. Pero tú ahora vales tanto como 10.000 de nosotros». David cedió a su petición y se quedó en la ciudad. Pero antes de que salieran a la batalla, dio una orden que muchos escucharon: «Traten con benevolencia, por mi amor, al joven Absalón». Era el ruego de un padre que, a pesar de la traición, seguía amando a su hijo rebelde. La batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín, un terreno que favorecía a las tropas experimentadas de David frente al numeroso pero menos disciplinado ejército de Absalón. Las Escrituras nos dicen que el pueblo de Israel fue derrotado allí por los siervos de David, y hubo aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. Pero más significativo aún, el bosque consumió más gente que la que consumió la espada aquel día. El terreno irregular, con sus barrancos y maleza, se convirtió en una trampa mortal para los soldados de Absalón, poco familiarizados con este tipo de combate. En medio del caos de la batalla y la derrota de su ejército, Absalón intentó escapar montado en su mula. En su huida frenética a través del denso bosque, ocurrió algo que parece casi una ironía divina. Su cabello, aquel símbolo de su belleza y orgullo, se enredó en las ramas de un gran encino. La mula siguió corriendo, dejando a Absalón suspendido entre el cielo y la tierra, incapaz de liberarse, una imagen poderosa de su situación. Ni rey, ni súbdito, ni victorioso, ni completamente derrotado, atrapado entre sus ambiciones y su realidad. Un soldado lo encontró así, colgado del árbol, pero recordando la orden del rey, no se atrevió a hacerle daño. En lugar de ello, fue a informar a Joab: «He aquí que vi a Absalón colgado de un encino». Joab, sorprendido por la inacción del soldado, le recriminó: «Si lo viste, ¿por qué no lo mataste enseguida? Yo te hubiera dado 10 piezas de plata y un cinturón». Pero el hombre respondió con integridad: «Aunque me pesaras 1000 piezas de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo: tengan cuidado todos de no tocar al joven Absalón». Joab no compartía tales escrúpulos. Para él, Absalón representaba una amenaza que debía ser eliminada por el bien del reino. Sin más dilación, tomó 3 dardos en su mano y los clavó en el corazón de Absalón, mientras éste aún vivía colgado del encino. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón, asegurando su muerte. Después, Joab tocó la trompeta, deteniendo la persecución del ejército de Israel, porque Joab quería perdonar al pueblo. Tomaron el cuerpo de Absalón, lo arrojaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un enorme montón de piedras. Un final ignominioso para quien había aspirado a la gloria del trono. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron, cada uno a su tienda. La rebelión había terminado con la muerte de su líder, pero la tragedia de la familia real apenas comenzaba su capítulo más doloroso. Es importante notar que Absalón, quien en vida había dicho: «Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre», había erigido en el Valle del Rey un monumento llamado la Columna de Absalón. Ironía cruel. El hombre que se preocupó tanto por perpetuar su nombre terminó bajo un montón anónimo de piedras en el bosque, mientras su monumento vacío quedaba como testigo de sus ambiciones frustradas. Con la batalla concluida y Absalón muerto, era necesario llevar la noticia al rey David, que esperaba ansioso en Mahanaim. Ahimaas, hijo del sacerdote Sadoc, se ofreció para correr con las nuevas, pero Joab inicialmente se negó. «No serás tú el que lleves las nuevas hoy. Las llevarás otro día. Hoy no llevarás las nuevas, porque el hijo del rey ha muerto». Joab sabía que la noticia de la victoria quedaría eclipsada por el dolor de un padre al saber de la muerte de su hijo.
En su lugar, Joab envió a un etíope con el mensaje. Sin embargo, Ahimaas insistió hasta que Joab cedió y le permitió correr también. Siendo más veloz que el etíope, Ahimaas lo adelantó y llegó primero a la ciudad. David estaba sentado entre las dos puertas de la ciudad. El atalaya, que vigilaba desde el muro, vio venir a un hombre corriendo solo y anunció su llegada al rey. David dijo: «Si viene solo, trae buenas noticias». Mientras el hombre se acercaba, el atalaya vio a otro corriendo y también lo anunció. David repitió: «Ese también trae buenas noticias». El atalaya reconoció al primero como Ahimaas por su forma de correr. Cuando llegó ante el rey, se postró en tierra y dijo: «Bendito sea Jehová tu Dios, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey». David, con el corazón en la garganta, preguntó lo único que realmente le importaba: «¿Está bien el joven Absalón?». Ahimaas, quizás por compasión o por temor, evadió la pregunta. «Vi yo un gran alboroto cuando Joab envió al siervo del rey y a mí tu siervo, pero no sé qué era». El rey le ordenó hacerse a un lado y esperar. Entonces llegó el etíope con el mensaje completo: «Reciba buenas noticias, mi señor el rey, porque Jehová te ha defendido hoy de todos los que se habían levantado contra ti». David repitió su pregunta, la única que le quitaba el sueño: «¿Está bien el joven Absalón?». Esta vez la respuesta fue directa: «Como aquel joven, sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para hacerte mal». Estas palabras confirmaron lo que David más temía. El golpe fue devastador. Las Escrituras capturan su reacción con una intensidad conmovedora. Entonces el rey se turbó y subió a la sala que estaba sobre la puerta y lloró. Y mientras iba, decía así: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?». Este lamento, uno de los más conmovedores de la Biblia, revela la profundidad del amor paternal de David, un amor que trascendía la traición, la rebelión e incluso el intento de usurpación. Es el grito de un padre que, más allá de ser rey, era simplemente un hombre que había perdido a su hijo. La noticia se extendió rápidamente. El rey llora y hace duelo por Absalón, y lo que debería haber sido un día de celebración por la victoria se convirtió en día de luto. El pueblo entró a escondidas en la ciudad, como suele entrar avergonzada la gente que ha huido de la batalla. La victoria se tornó amarga. Joab, pragmático y duro, entró a la cámara donde estaba el rey y le habló con severidad: «Hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Ahora entiendo que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate ahora, sal y habla bondadosamente a tus siervos. Porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto será peor para ti que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora». Estas duras palabras sacudieron a David de su dolor personal y le recordaron sus responsabilidades como rey. Se levantó y se sentó a la puerta, y cuando el pueblo fue informado, todos vinieron ante el rey. La vida debía continuar. El reino debía ser gobernado, y David, a pesar de su dolor como padre, debía seguir siendo el rey de Israel. La historia de Absalón concluye así, con un padre llorando a un hijo que nunca entendió cuánto era amado, y un reino que comenzaba lentamente a sanar sus heridas después de una rebelión que había dividido familias, amigos y una nación.
entera es una historia de amor, traición, ambición y perdón. Una tragedia humana que resuena a través de los siglos porque toca las fibras más profundas de nuestras propias experiencias de familia, poder y reconciliación. Como nos recuerda esta historia, incluso los más grandes hombres y mujeres de fe enfrentan desafíos familiares dolorosos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, no pudo escapar del dolor de ver a su propio hijo volverse contra él. Sin embargo, en su lamento por Absalón, vemos la imagen del amor de Dios por sus hijos rebeldes. Un amor que persiste a pesar de nuestras fallas y traiciones. Si esta historia bíblica te ha impactado y quieres seguir profundizando en las enseñanzas de la palabra de Dios, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale me gusta a este video y compártelo con aquellos que crees que podrían beneficiarse de estas reflexiones. En nuestro próximo video, continuaremos explorando las fascinantes historias de la Biblia que, aunque ocurrieron hace miles de años, siguen hablándonos directamente al corazón hoy. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.